¿me entiendes? Hasta que Satanás quiso destruir. Pero ¿qué pasa? Que mami le da su corazón al Señor, nosotros le damos el corazón a Jesús. Dios empieza a hacer cosas hermosas en mi casa, Julito se convierte. Dios está tratando con Julito acá también. Eso Julito tiene que testificarlo. Está tratando con mis otras familiares, con Anita, con Martita, con Toito. Wow. O sea, hubo un avivamiento en mi casa, en la familia de nosotros. Wow. Que la mitad de ellos se convirtieron a Jesús, muchos todavía están perseverando. Muchos de ellos son maestros de institutos, son líderes en la congregación, son tremendos hombres y mujeres de Dios. Pero todavía había cosas en mi corazón que yo no sabía. ¿Me entiendes? Y yo me recuerdo que un día, y de esto mami puede darte testimonio, yo me recuerdo que un día, esto me parte un poquito el corazón. So, yo estoy... Esto me parte un poco. Porque sí. Estoy orando en la sala. Y estoy clamando ahí a Dios. Y Dios me habla. Dios es bueno. Sí. So, Dios me habla. Y Él me dice, pídele perdón a tu mamá. Yo me enojé. Porque yo dije, ¿por qué yo le voy a pedir perdón a mi mamá? Si ella me hizo daño a mí. Bendiga, bienvenido una vez más a Generación de Fe, mi experiencia con Dios. Aquí tenemos a nuestro hermano Quentin Lugo, que va a dar su testimonio en el día de hoy. Pero antes que entremos a esa entrevista, si no se ha suscrito a nuestro canal, dale like, comente y nos esperamos su comentario. Hermano Quentin Lugo, bienvenido a mi experiencia con Dios. Amén, gracias. Gracias por darme el privilegio de estar en la programación, mi experiencia con Dios. So, queremos saber de dónde viene. Bueno, nací en Ponce, Puerto Rico. Ponce, Puerto Rico. Sí. That's it. Sí, nací en Ponce, Puerto Rico, residencial Perla del Caribe, pero se conoce como Los Claveles. Ahí fue mi crianza hasta la edad de los 13, 14 años por ahí. 14, 15 en esa edad por ahí. ¿Y sus padres? Bueno, mi padre, Julio Lugo, él nació en Ponce también, pero él se crió más en el área de la playa, por el área de Villa del Carmen, esa área por ahí. Y mi mamá, también en el área de Ponce, por la calle El Cote y esa área por ahí. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue buena hasta cierta edad, sí, fue buena. ¿De cierta edad? Sí, fue buena porque mami, cuando éramos nosotros niños así, de la edad de, me recuerdo, 5, 6, 7, 8 años por ahí, mami nos cuidaba demasiado bien. Mami es costurera. So, mami nos hacía ropa a nosotros para ir para la escuela. Aunque a veces Julito y yo, a mi hermano mayor, a veces él y yo nos quitábamos la ropa porque nos sentíamos como un poquito abochornados. Nos quitábamos la ropa en la cancha, me recuerdo. Pero sí, fue una niñez no mala. Mami siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre nos cuidó, nos protegió. Gracias a Dios. Sí, fue bien. Está bien. Y tú mencionaste a tu hermano. ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo en total, somos 15. 15. Somos 15 hermanos, somos 12 de parte de mamá y de parte de papi son 3. En ella está nuestra hermana Bárbara que falleció.
que está con el Señor ahora mismo, y una de las gemelas de tu hermana Yanesi, gemela de Yanesi, que es Julián, que ahí sale el nombre de tu hija, Julián. Falleció cuando estaba una baby ella. En total ahora mismo somos 15 hermanos. Somos 15 hermanos. Son muchos. Son muchos. Una familia muy grande. Eso significa que tienes un montón de sobrinos, ¿ah? Sí, bueno, mami tiene más de 35 nietos. Tiene como más de 10 bisnietos, ¿verdad? Sí, tiene un familión, mami. Tenemos un familión bien grande. Sí, un familión bien grande. ¿A qué edad llegaste a este país? Yo llegué a este país como a la edad de... Creo que eran 15 o 16 años por ahí. Sí, 15, 16 años yo llegué a este país. Llegué no por voluntad propia, porque a mí me encantaba mi isla, me encantaba mi Puerto Rico. Y yo me recuerdo que mami se vino para acá, mami vino a los Estados Unidos. Primero vino Julito, Julito llegó primero. Después entonces vino mami, vinieron bebés, llegaron todos. Ya en ese tiempo ya yo le servía al Señor. Y nada, yo no me quería venir para acá. Yo no quería saber nada de Nueva York. Me encantaba mi Puerto Rico. Yo dije, mami, yo me quiero quedar en Puerto Rico. Y me quedé solo ciertos meses. No solo, mami me dejó en casa de la hermana que le decíamos cariñosamente Cuca, que si nos está escuchando Cuca, Dios te bendiga. Saludos a Edwin, a Manuel. Y estuvimos en la casa de ella como unos par de meses, hasta que mami se cansó y dijo, tú llegas a Nueva York o yo voy y te recojo. Entonces, tuve que montarme en un avión y llegar. Amén. Tú dijiste que ya tú conocías a Dios. ¿A qué edad tú conociste al Señor? Yo conocí al Señor ya a la edad de 15 años. 15 años, 15 años, pues 16, en esa edad por ahí. Fue que yo verdaderamente le di mi corazón a Jesús de verdad. Que yo decidí servirle, pero en Puerto Rico siempre había la costumbre de que nuestros padres te enviaban a una iglesia pentecostal. Eso es una costumbre. Por ejemplo, en el lado de mi familia. Abuela siempre nos mandaba, con mami nos llevaba también. En el residencial donde nosotros nos criamos, hay una hermana de crianza de nosotros que se llama Giné. Nosotros íbamos con Giné a la iglesia carismática. Siempre desde pequeñito estuvimos en un ambiente religioso, siempre. Pero en sí, le di mi corazón, el primer paso que yo abrí mi corazón de verdad, porque yo amaba, quería al Señor, a la edad de 11 años, mientras mi hermanito en la fe, Canito, que si no está escuchando, Cano, Dios te bendiga. Me recuerdo que un día él fue a la iglesia con su padre que falleció y que en paz descanse, tremendo ministro de Dios. Me recuerdo que Canito fue a la iglesia del papá y escuchó un mensaje del Apocalipsis, un domingo. Un estudio bíblico, hablaron del Apocalipsis y ese Canito llegó al caserío y nos reuníamos muchos jóvenes en ese tiempo, éramos un montón, como 20, 25, no me recuerdo muy bien. Yo sé que Canito llegó hablando del Apocalipsis y uno de los mensajes que Canito empezó a hablar, me recuerdo que era del infierno. Wow. ¿De Sí. qué edad fue esa? Yo tenía 11 años. ¿Y él? Canito tiene como 60 años ahora. No, Canito tiene como... No, Canito me lleva como 2 o 3 años. Okay. Me imagino que él tenía como 13, 14 por ahí. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me impactó bien fuerte, que chocó mi corazón, fue cuando él habló del infierno y él dijo, bueno, si tú tienes 11 años y tú mueres ahora mismo, tú te puedes ir para el cielo, porque en ti no hay maldad. Pero cuando tú cumplas los 12 años, ya en tu corazón hay maldad y tú eres responsable de todo lo malo que tú hagas. O sea, yo soy un niño, yo estoy sentado ahí, yo estoy escuchando esto. Yo me recuerdo que yo iba para casa de mi abuela y yo iba a mi bicicleta y yo empecé a llorar. Y yo le dije al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo no me quiero ir para el infierno. Y esa fue la primera oración que yo me recuerdo que yo hice con todo mi corazón al Señor. Y yo en humillación le dije, oye, yo no me quiero ir para el infierno, yo tengo 11 años. Y yo no me quiero ir para el infierno, así que por favor, cambia mi vida, alarga mi vida, pero yo no me quiero perder. Y esa fue la primera oración que yo hice de arrepentimiento, y fue Dios y yo, los dos juntos solos. Próximo día, yo me recuerdo que nos quedamos de acuerdo, Julito, Canito y yo, para ir a la iglesia, y fuimos donde Gine y dijimos, Gine, queremos ir para la iglesia. Nosotros perseveramos un par de meses en la iglesia.
Le entregamos el corazón a Cristo y estuvimos con Ginés 2 o 3 meses en la iglesia. En la iglesia, pues nosotros somos niños. Tenemos edad de 11, 12 y éramos bien charlatanes, nos encantaba bromear mucho. Y yo más recuerdo que la iglesia carismática es un mover similar al pentecostalismo. Ellos creen en hablar en lengua, ellos creen en danzar. Y yo más recuerdo que nosotros llegamos, nos sentamos en la silla y yo veo a esta hermana que está danzando. Yo no sé lo que está pasando, para mí es primera vez. Entonces yo me empiezo a burlar de la hermana. Ay, Inocentemente, porque no sabía lo que estaba pasando. Y yo estoy riéndome, hasta que se me pegó. Ginés se me para al lado y me dice, Quentin, o tú te tranquilizas o te voy a tener que sacar de la iglesia. Pero así fue como yo empecé a poco conocer a quién es Dios de verdad en mi vida. Tú dices que tú empezaste a conocer a Dios poco a poco. ¿Tuviste a alguien al lado tuyo que te instruía en aprender quién es Dios? ¿O tú solo indagabas y buscabas cómo tener esa relación con Dios? Nunca hubo una persona, directamente así un maestro que se sentara contigo y te explicara la Biblia, no. Pero sí, Ginés era la que siempre nos hablaba algo de la Biblia. Entonces Canito, que Papo era un tremendo misionero, tremendo hombre de Dios. So, Papo se llevaba a Canito para la iglesia. Entonces Canito venía con esos mensajes donde nosotros. Okay. Pero él no era cristiano, nosotros no éramos cristianos. Entonces así fue como nosotros empezamos ese hambre por Dios empezó a levantar de nosotros, porque nosotros decimos, no, nosotros tenemos que cambiar. Nosotros éramos niños, pero éramos bien charlatanes, hacíamos muchas maldades, hacíamos muchas cosas y hacíamos cosas bien locas también. Y nosotros decíamos a nosotros mismos, no, nosotros tenemos que cambiar, nosotros no podemos seguir así, tenemos que ser gente diferente. Pero en sí no teníamos un maestro que nos dirigiera y nos instruyera. ¿Me entiendes? Hasta que nos convertimos, ahí sí después. ¿Cómo fue esa trayectoria de ser unos niños charlatanes, juguetón, que no tenían una estructura? De esa etapa a la etapa donde ya tú empezabas a ir para la iglesia con el deseo de darle tu vida por total a Dios. Fíjate que nosotros hacíamos muchas maldades, hermano. Nosotros hacíamos muchas maldades. Señor, perdónalo. Hacíamos muchas maldades. Y a nosotros nos encantaba relajar mucho. Canito, Julito y yo nos sentábamos con un grupo más de muchachos, que muchos de ellos están muertos, otros están presos. Pero nos sentábamos en un grupo y ahí eso era relajo el día entero. ¿Sabes? Tú te sentabas ahí, nosotros decíamos que tú tenías que tener babilla para sentarte ahí, porque si tú te sentabas y no tenías babilla, pues ibas a salir llorando, ibas a salir peleando, algo iba a pasar. Y hacer esa transición no fue fácil, ¿verdad? Porque tú parar quién tú eres y dejar de ser lo que tú eres de la noche a la mañana no es fácil. Había muchas cosas en mi corazón que yo tenía y una de las cosas que me aliviaba a mí era reírme. Yo siempre estaba haciendo chistes, me estaba bromeando y porque eso mentalmente me olvidaba de cosas que estaban pasando. Y la sonrisa y la risa, pues yo siempre era un charlatán, pues yo me reía y eso me olvidaba y pasaban las horas y así me iba yo. Tú dices que te olvidabas de ciertas cosas. ¿Qué era tan terrible en tu vida que tú querías reírte y olvidarte? Bueno, cuando nosotros éramos niños, mami nos dio una buena crianza. Mami fue tremenda mujer y lo es todavía, ahora más nunca. Yo siempre digo, porque yo me llegaré a mi mamá para el Señor. Pero yo digo que yo pasé de ser el padre espiritual al hijo espiritual y al hijo maternal, ¿verdad? Y Dios sabe por qué lo digo. Pero cuando nosotros nos criábamos mi papá, cuando mi mamá se casa con mi papá, yo me recuerdo, estando chiquito, mi abuelo fallece y mi abuelo le deja unas casas a mi papá. Y nosotros estamos viviendo en Villa del Carmen. Eso es una área, supuestamente en ese tiempo, era una buena área en Ponce, para el área de Las Guanchas, por ahí. ¿Y qué pasa? Que sucedió un problema entre ellos. Yo no sé qué fue lo que pasó porque yo era muy niño, pero yo más recuerdo un poquitito.
Y yo me recuerdo a mami abrazar, tenía creo que a bebé en brazos y yo y Julito cogió de la mano. Eso yo me recuerdo de eso. Después de ahí nosotros caímos a los claveles, éramos niños todavía. Un poquito de agua. Éramos niños todavía. Y cuando llegamos a los claveles, mami, tremenda mujer, siempre estuvo pendiente de nosotros en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo nunca vi a mami hacer algo indebido con nosotros hasta que ella empezó a vender droga. Cuando ella empezó a vender droga, pues entonces cambió todo la historia cambia ahí, ¿verdad? Porque ella empezó entonces de ser una vendedora a usar droga. Y una persona que usa droga, pues ya tú sabes que pierde todo su sentido, empieza a hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces mami se iba, nos dejaba solo 3, 4 días sin comer. Ahí estaba nuestra hermanita Mali chiquitita, que a veces ella se iba, mami se iba y no había comida para darle. Nosotros, especialmente Julito, que era el mayor, Julito se ponía a buscársela, como nosotros decimos, y nosotros decimos mayor, pero Julito lo que tenía eran 10, 11 años, o sea, era un niño todavía. Y cosas así pasaban en nuestra vida, ¿me entienden? A veces Julito y yo nos acostábamos en la cama, tomábamos mucha agua con azúcar, y nos acostábamos en la cama y meneábamos así para que se escucharan los ruidos de la barriga. O sea, siempre, por eso que siempre tratábamos de hacer algo que nos olvidara lo que estábamos pasando. Porque mami, de ser esa tremenda mujer, de repente Satanás la envuelve en el vicio de la droga. Y mami pasó de ser esa tremenda mujer a una mujer atada por ese vicio. Entonces, al ella ser atada por ese vicio, nosotros que somos los hijos sufrimos las consecuencias de eso. ¿Me entienden? Y sí, pasamos muchas pruebas, pasamos necesidad, pasamos momentos bien dificultosos, hasta el punto que nosotros le tomamos rencor a nuestra mamá, porque nosotros no entendíamos mucho. A veces nosotros somos niños y no entendemos muchas cosas. Right. Porque también nuestros padres pasan por momentos difíciles y nosotros no sabemos. ¿Me entienden? Entonces sí, tuvimos una niñez bien, yo diría como hasta la edad de 8 o 9 años, muy bonita, yo me recuerdo muy hermosa. Pero después, cuando mami empezó a usar la droga, todo cambió. Todo fue un cambio radical horrible. La situación en la separación de tu padre, porque se separaron, ¿verdad? Sí. Eso causó que tu mamá cogiera un papel de proveedora. Me imagino que sí. O sea, que yo soy un poquito malito con la mente. Sí. Pero en esa área mami podría abundar más ella. Pero yo me imagino que sí. Porque ya entonces ya mami paró de ser solamente esposa, madre, sino que ahora pasa de ser madre y padre. En la decisión de ella suplir para su familia, causó un derrumbe que el enemigo tomó ventaja de la situación. Y como tú dijiste, a veces nosotros no entendemos como niños las decisiones que nuestros padres toman. Y vamos a tener un momento donde tu mamá va a dar su testimonio, que yo sé que va a ser de mucha bendición a aquellos que necesitan oír una palabra. Entrando en tu niñez, tomaste la decisión de servirle a Dios y tomar tu vida como dice, de relajo para olvidarte de lo que estaba pasando en su casa. Sí. En la situación que te encontraba tan joven, esa decisión de buscar a Dios, ¿ese fue tu refugio? Sí, lo que pasa es que la historia es un poquito larga, ¿verdad? Porque al mami estar en la situación que ella está pasando, entonces nosotros siendo niños todavía, niños tomando decisiones de viejo, porque yo me recuerdo que Julito, que Dios lo bendiga mucho, Julito tomó esa posición de papá. Y Julito, me recuerdo que yo iba con Julito tenía 10, yo como 9 años, y nosotros nos metíamos al supermercado a hacer compras. ¿Me entiendes? Pero Julito tomó la responsabilidad de lo que mami pues hacía. Y yo no culpo a mi mamá, yo no la culpo más nunca. Yo sé que todo es un plan divino de Dios y Dios sabe lo que hace.
Y Dios también conoce las cosas que nosotros no conocemos. Amén. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pasamos ese momento difícil, ese momento yo siempre digo esa parte oscura de nuestra vida. Esa parte oscura donde nosotros pasamos hambre, donde nosotros no teníamos ropa, no teníamos zapatos, no teníamos comida, Mm. comíamos del piso. Yo llegué a comer del piso. No me avergüenzo de eso, al revés, le doy gracias a Dios porque eso me enseñó a ser el hombre que yo soy ahora. Y yo siempre digo, todo acontece en la vida por un propósito, Amen. por un propósito. Y claro, un día escuché el mensaje del Señor, que fue a través de los labios de Canito. Y nada, decidí darle mi vida al Señor. Yo mismo solito, yo le entregué mi corazón a Jesús a los 11 años. Yo sé que yo soy su esposa, yo sé un poquito más. Yo sé que vino un tiempo donde tú tuviste una experiencia cuando te encontrabas solo y temías de estar solo. Sí, ya ahí yo estaba convertido ya. Ahí yo estaba convertido. Pero yo me recuerdo una vez que estábamos en el río y había muchos jóvenes ahí, había muchos. Y de repente se escuchó como un ruido Mm. y nadie supo de dónde salió ese ruido. La cuestión es que todo el mundo sale corriendo y me dejan a mí solito en el río. Me dejaron solito. Ay, yo soy un niño, yo tengo, me vi como 10 años en ese tiempo. Y de repente yo me encontré solo en el río, esa oscuridad de noche. Y yo salí corriendo. Y cuando yo salgo corriendo, yo veo este ser blanco con alas bien grandotas que alumbraba el monte. Y yo le pasé por al lado a ese ser, pero corriendo Mm. como un loco. Le pasé por al lado. En ese mismo instante yo no pude reconocer ¿sabes? No pude entender qué es lo que estaba pasando. Right. Pero sí, yo vi el ángel de Dios desde ese tiempo que me estaba protegiendo. Wow. Y desde ese tiempo pude, bueno, ahora lo puedo entender, ¿verdad? ¿Esa Puedo fue decir, tu primera experiencia? esa fue mi primera experiencia donde yo pude ver un ángel del Señor, donde mis ojos pudieron verlo. ¿Lo podías entender antes? No lo entendía. No lo entendía porque para mí, mi abuela siempre decía, me recuerdo cuando vivíamos en el caserío, mi abuela tenía su negocio, ella tenía un indio en el patio de la casa. Y ella siempre cuando ella salía a limpiar el patio, a veces yo iba a limpiarla para que me diera un peso o para que me diera un limber o algo. Mi abuela siempre, ella y yo siempre hemos conectado. Cuando estaba viva, que pan descanse. Y un día yo estoy hablando con ella y ella me dice, mira, tú ves ese indio que está ahí, ese indio que está ahí que te va a cuidar. Entonces para nosotros, yo no soy cristiano, yo no nada de esa experiencia. Pero cuando uno tiene experiencias así como esa, pues uno piensa en las palabras pues, que nuestros abuelos le dicen a uno. Exacto. Y eso fue lo que se me vino a mí a la mente. Para mí, pues, me está protegiendo un indio, pensaba yo. Era un niño, no sabía nada. Mm. ¿Tú tuviste esa experiencia en el río? Cuéntanos tu trayectoria de tú en comenzar en los caminos del Señor. So, a la edad de los 11 años, cuando yo escuché a Canito hablar ese mensaje, yo, llorando como un niño, yo le entregué mi corazón a Jesús. A mí no me hicieron oración de salvación, ahí no hubo una persona que orara por mí, no, absolutamente nada. Yo lo único que sabía es que iba a cumplir 12 años, que había un infierno y que había un cielo y que el único que me podía proteger del infierno era Jesús. Soy yo con lágrimas en mis ojos montado en mi bicicleta. Yo le dije a Jesús, entra a mi corazón y cámbiame. Aparte de esto, todavía mi mamá estaba en el vicio de las drogas. Había un caos, en mi casa había un caos. En mi casa había un caos horrible, donde no había unidad, donde no había amor, donde no había esa área donde te abrazaran y te cuidaran. No había absolutamente nada de eso. Entonces yo encontré mi refugio en el Señor a través de su oración. Wow. Ahí el Señor empezó a tocar mi vida. Ahí poco a poco yo entonces, como te dije ahorita, yo le dije a Canito, Julito y yo fuimos a la iglesia con Giné. Tuve la experiencia con ellos, iban a votar de la iglesia. Por eso son los primeros pasos, yo me recuerdo. Y nada, después de eso, pues paramos de visitar la iglesia. Seguimos haciendo lo de nosotros porque somos niños. ¿Me entiendes? Somos niños. Pero todavía con ese temor en el corazón. O sea, en mi casa no cambió absolutamente nada. Mami siguió siendo la misma.
nosotros teníamos nuestros problemas. Ya yo estaba un poquito más grandecito, pues yo a veces me iba a empaquetar a empaquetar compra en Cash and Carry para que nos dieran dinero para nosotros poder comer. Y eso era lo que hacíamos Julio y yo. Éramos joseadores de chiquitos. Nos íbamos a ver al carro, nos íbamos I don't know, a vender era una tarjetita que íbamos con Josué y con Moisés a vender para hacer periódico. Y así nosotros ganábamos 2 o 3 pesitos. Julito empezó a recortar, a vender póster. So, ya nosotros estábamos creciendo. So, Julito ya producía, ¿me entiendes? Julito nos vestía, Julito nos recortaba. Y mami todavía estaba en lo suyo. Mm. ¿Entiendes? La cual no la culpo porque eso es una etapa de su vida que ella pasó. Y gloria a Dios porque Dios siempre llega a tiempo. So, ¿qué pasa? Que un día más recuerdo que decidimos servirle a Dios de verdad. Y nosotros dijimos, yo no voy, vamos a buscar a Dios de verdad. Y aceptamos al Señor. Y yo me recuerdo que fuimos entonces a la iglesia misionera El Cordero de Dios. En ese tiempo era el pastor Edwin Torres, en la calle 11, allá en la playa de Ponce. Ahí fue donde nosotros empezamos a dar nuestros primeros pasos como cristianos. Y cuando yo llegué, yo más recuerdo que la esposa del pastor Edwin me dijo a mí, después de par de meses que habían pasado, ella me dijo a mí, yo pensé que de toditos de los que llegaron, el menos que ibas a durar eres tú. Wow. Así me dijo ella a mí. Y yo pensé que el único que se iba a ir aquí, que no iba a durar eres tú, y tú me has sorprendido, todavía tú estás aquí. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Porque la gente siempre tiene una percepción de uno. Amén. Siempre tiene una percepción. Pero cuando tú estás decidido a ver cambios en tu vida y abrirle tu corazón a Jesús de verdad, yo siempre me decía, bueno, si yo en el Señor, ahora que estoy aprendiendo a conocer al Señor, yo puedo sentir este gozo, puedo sentir, porque todavía estábamos sufriendo, estábamos pasando las pruebas, pero había un gozo en mí, la cual yo nunca había sentido. Amén. Había una paz, la cual yo nunca había sentido. Yo me recuerdo que ese día que yo le entregué mi corazón a Jesús, ese mismo día que yo le entregué mi corazón a Jesús, yo me sentí como si yo estuviera andando en las nubes. Y la mente mía, yo estaba como confundido y a la misma vez, ¿qué me está pasando? Porque yo estaba caminando por el mismo lugar que había caminado por tantos años, pero yo me sentía que todo era diferente. Era como un niño que volvía otra vez a nacer. Amén. Y eso fue lo que me motivó a seguir buscando de Dios. So, ya tú tienes una madurez, ya decidiste de servirle de corazón. Ya la pastora se ha acercado, te dijo ese comentario. ¿Seguiste perseverando? Sí, seguí perseverando. Yo me recuerdo que en el caserío donde nosotros vivimos, en Los Claveles, nosotros provocamos un avivamiento bien grande ahí. Un avivamiento que eso tiene que estar en la historia, porque lo que nosotros provocamos ahí fue como un sueño. Pasó a ser de un caserío que estaba cubierto de droga, de muerte, de tantas cosas que nosotros como niños vimos que nos traumatizaron también, porque imagínate que un día yo estoy sentado, eran como a la 1 de la mañana, habíamos un grupito sentado ahí, y de repente tú escuchas unos tiros sonar, bla, 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 bla. Y tú miras para el lado y el que está al lado tuyo sentado, está tirando los sesos por la cabeza, le están saliendo ahí, al lado tuyo. ¿Y a qué edad tú tenías? Yo tenía como, no sé si 9 o 10 años por ahí, algo así. Eso es impactante. O que tú estés jugando con tus amigos y de repente tú brinques por un apartamento y cuando mires un cuerpo muerto en el piso. Wow. O sea, todas estas cosas tú vives con ellas. Droga, muerte, entonces todo eso como tú estás en ese ambiente, eso también se te pega a ti y tú quieres también ser como ellos. Y nosotros siempre queríamos, ¿me entiendes? Tener ese poder y ser grande. Y desde chiquitos siempre nosotros nos inventábamos gangas. Siempre nos inventábamos gangas. Siempre estábamos en un mover. Nosotros siempre nos inventábamos algo. ¿Entiendes? Porque ese era tu ambiente. Porque ese era el ambiente. Eso era lo que nosotros veíamos todo el día. Toda la noche. Eso era lo que respirábamos. Eso era lo que comíamos. Eso era lo que mirábamos. ¿Me entiendes? Y nosotros ver estos hombres que vendían y que hacían sus cosas y los veíamos con carros, con cadenas, pero nosotros queríamos también lo mismo.
La gente siempre decía que los hijos de Yanni iban a ser unos tiradores, iban a ser unos maleantes, iban a hacer montones de cosas. Y gracias a Dios, pues Dios nos guardó y Él sí llegó a tiempo y nos pudo Amen. librar. Pero con todo y eso, pasamos nuestras experiencias. ¿Me entiendes? Pasamos nuestros momentos bien duros que a veces hasta la vida nos iban a quitar. Pero Dios siempre estuvo con nosotros ahí. Amen. Dios siempre estuvo con nosotros. Eh, cuando nosotros nos convertimos, cuando yo me convertí en los claveles, que está sucediendo todo lo que te acabo de decir, nosotros nos dedicamos a la prédica. Nosotros nos dedicamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros predicábamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, metidos en los puntos de droga, diciendo Cristo te ama. Nosotros no sabíamos Biblia. Pero cómo la comunidad los veía a ustedes tan niños, tan joven, hablando de esa magnitud. Porque la gente nos conocía. Okay. Ellos sabían quién era Quentin, ellos sabían quién era Cano, ellos sabían quién era Raffin, ellos sabían quién era Julito, ellos conocían. Bueno, ya Julito había salido para acá. Entonces ya Julito estaba aquí en Nueva York, yo todavía estaba en Puerto Rico. En ese tiempo yo estaba todavía solo en Puerto Rico. Wow. Ya mami había salido. Y cuando mami sale es cuando empieza el avivamiento, porque mami se convierte en esa hora de avivamiento. Wow. ¿Me entiendes? Nosotros empezamos, como la gente nos conocía, sabían quiénes éramos nosotros, sabían nuestro comportamiento, sabían todas las cosas que nosotros hacíamos. Ellos nos conocían. Right. A ellos ver el cambio, un solamente Cristo te ama, hacían que ellos vinieran a los pies de Jesucristo. Y nosotros provocamos un avivamiento en una iglesia donde solamente habían 3 jóvenes, de repente habían más de 50 jóvenes. En un caserío que si habían 4 cristianos era mucho, de repente la mitad del caserío era cristiano. Wow. Todos los caseríos allá en Puerto Rico tienen un centro donde ¿cómo le llaman? Un centro donde la gente puede ir allá y hacen actividades y cosas así. Community center. Ese mismo. Ahí nos dieron ese centro para que nosotros diéramos culto ahí. Nosotros somos niños. Todavía somos jovencitos. Yo tengo como, qué sé yo, como 13, 14 años. Canito era más viejo del grupo. De repente Raffin se convierte. Viejo. ¿Me entiendes? Y éramos jovencitos, pero eso despertó un hambre tan profunda en mí que yo me recuerdo que esta es la experiencia que tú estabas hablando ahorita. Que yo me recuerdo que cuando mami se vino para acá, para Nueva York, yo me estaba quedando en casa de la hermana, nosotros le decíamos de cariño Cuca, y yo no me acostumbraba a quedarme ahí. Yo subía para el 6º piso donde mami tenía el apartamento. El apartamento no tenía luz, la puerta estaba esbaratada, ¿sabes? Era un desastre el apartamento, por ahí era donde yo me sentía cómodo. Yo lo que hacía era que yo cogía el tubo donde nosotros enganchamos la ropa, ese tubo largo, lo colgaba de la ventana y lo venía a la puerta para que así nadie pudiera entrar. Y yo me iba solito para el cuarto, todo el apartamento oscuro. Y yo lo que hacía era que yo abría la ventana del cuarto y mirando para arriba yo me amanecía leyendo la Biblia. Y así fue como yo empecé a conocer de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? En ese tiempo yo tenía una edad como como 13 años. Y yo tenía una hambre por la Biblia. Yo me amanecía leyendo Biblia y leía y leía y leía. De tal forma que cuando hacíamos debates en el centro de jóvenes, todo el mundo me quería en el equipo. Porque era que yo me pasaba leyendo y leyendo y leyendo. Y en uno de esos días que yo estoy orando, era la madrugada, eran como las 3 de la mañana. Estoy orando y me sentí bien solo, me sentí bien vacío. Me sentí como despreciado y de repente el Señor me mostró un ángel bien grandote. Al lado mío, metido en el closet. El ángel se le traspasaba la cabeza a la pared. Era inmensamente grande. Pero este ángel era la segunda vez que yo podía ver un ángel. Por esta segunda vez no era ese ángel con alas blancas, ni era ese ángel que brillaba, no era un hombre era grande. Estaba vestido con un armamento de guerra y tenía una lanza en la mano. Y él solamente se paraba bien serio al lado mío, como quien dice, yo estoy aquí guardando, o sea, yo soy tu protector. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa fue mi segunda vez en yo poder ver un ángel. Wow. A temprana edad. A temprana edad, sí. Estaban pasando cosas poderosas porque nosotros provocamos un avivamiento. Ahí nosotros hacíamos cadenas de oraciones y Dios le abría los ojos a los jóvenes y los jóvenes veían coronas en la cabeza de nosotros, gente llegaba llorando en el piso, era algo glorioso.
nosotros hacíamos vigilia, yo me recuerdo, y si Canito está por ahí, Rafin, Ale, ellos me pueden dar fe de esto. Nosotros hacíamos vigilia. Y en las vigilias de nosotros, a las 3 de la mañana, porque nosotros empezamos las vigilias como a las 11, a las 12, y todavía era a las 5 de la mañana, y nosotros estamos clamando. Esa era la vigilia de nosotros. Nosotros nos amanecíamos en oración. Y ahí llegaba gente. Ahí llegaba gente endemoniada tocándonos la puerta diciendo, mira, me iba a quitar la vida y algo me dijo, siguen esas voces que se oyen. Wow. Y así mucha gente Dios libertó de droga, de muerte, de muchas cosas. Y así fue como Dios empezó a levantar y a levantar hasta el punto que en una iglesia donde había una sola guagua para hacer una ruta y habían como 3, 4 guaguas haciendo ruta 2 veces. Wow. ¿Sabes? Era un avivamiento poderoso. Las paredes del templo se tuvieron que romper porque ya la iglesia se hizo pequeña. ¿Sabes? Fue un avivamiento demasiado de poderoso. Nosotros nos la pasamos predicando. Nosotros nos levantábamos en predicar, íbamos a predicar, llegábamos de la escuela, si era de la escuela, del trabajo, si era del trabajo, de donde quiera, nos uníamos a leer, a estudiar, a orar, a predicar. Esa era la vida de nosotros. Siendo jóvenes. Siendo jovencito. Yo tenía 13, 14 años. Wow. Terrible. Tú dices que en los momentos de oración que ustedes hacían había libertad. Tú dijiste que tu mamá en ese avivamiento se convirtió. Sí, ¿qué pasa? Que un día nos estábamos preparando para una vigilia. Uh-huh. Yo me recuerdo en ese momento, en ese entonces, yo vivía, mami tenía el apartamento, la parte de atrás, la parte del frente, en el sexto piso, y mami se consiguió un novio. En ese tiempo, Amalie había nacido, y yo quería a Amalie como si Amalie fuera mi hija. Yo la celaba hasta del viento, celaba yo a Amalie. Y yo me recuerdo que mami consiguió un novio que vivía en la parte de abajo. Y ese hombre era un adicto también a las drogas. Y como Amalie era una baby de meses, pues entonces él empezó a decir que él era el papá y cosas así. Yo odiaba a ese hombre a muerte. Wow. Aparte que ya, ¿sabes? Cosas estaban pasando. Right. Todavía Dios estaba bregando conmigo en muchas cosas. O sea, todavía en mi corazón había odio, habían cosas que Dios todavía estaba tratando conmigo. Y un día, pues yo me enojé y yo digo, Dios, tú tienes que sacar esto de mi corazón porque si no yo le voy a dar un mal golpe a este hombre. Y yo me recuerdo que un día, preparándonos por una vigilia, y estaba yo, estaba Alex, estaba Papote, habíamos como 5 o 6 jóvenes y estábamos esperando que los otros bajaran del caserío para irnos a orar. Y yo me recuerdo que eran como a las 12 de la noche y mientras yo estoy sentado ahí, yo veo que este hombre viene, el que era novio de mi mamá, creo que se llama Alberto. Y yo lo veo que viene y yo dije, Dios, así porque yo sabía para dónde él iba. Yo sabía que él iba a ir a comprar. Allá en Puerto Rico le decíamos capiar. Él iba a comprar su material para endrogarse. Y no solamente él, también con mi mamá. Yo lo vi que él viene y mi corazón me cambió. Yo le quería dar. Yo decía, si este hombre pasa por aquí, Dios, yo le voy a dar. Le voy a dar de verdad porque ya yo no aguanto más nada. Y yo más recuerdo que cuando él está pasando por al lado mío, yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ponte de pie y haz una cadena de oración alrededor de él. Wow. Y yo me empiezo a reír. Y yo digo dentro de mí, nadie sabe lo que está pasando. Yo estoy teniendo esta experiencia con Dios yo mismo mientras estamos sentados hablando ahí. Yo me empiezo a reír y yo digo, Dios, ¿cómo tú quieres que yo ore por un hombre que lo que me está haciendo es daño a mí y a mi mamá? Difícil. Pero yo dije, yo no voy a hacer, yo te voy a obedecer. Yo me recuerdo que yo me pongo de pie, le digo a los muchachos, mira, vamos a orar por este hombre. Y cuando pasa por al lado mío, él como que se para. Y yo le digo, Alberto, déjanos orar por ti. Y él se sorprendió. ¿Sabes? Este hombre me odia, este hombre no me quiere. Y quiere orar por mí. Hicimos una cadena de oración. Y el Señor me dijo a mí ese día, hoy empiezo a hacer cambios en tu casa. Wow. God is good. Yo lo dejé ahí. Él iba a comprar su droga. Él no fue a comprar su droga, él regresó para atrás para la casa. Él se fue. Eso fue viernes. El domingo yo me recuerdo que mami
me dice, eran como las 10, 9 de la mañana, y mami me dice, papi, ¿dónde está tu ropa que te la voy a planchar? A mí eso me sorprendió bien, bien grande, porque a mi mami no me planchaba la ropa. A mí, por eso tú ves que yo soy como yo soy, que yo plancho mi ropa. Pero Ahora. mami no me plancha la ropa. Y ella me está diciendo eso, y yo me sorprendo y digo, mami, pero ¿para qué tú quieres planchar mi ropa? Y me dice, no, hoy yo voy para la iglesia contigo. God is Y good. yo dije, So, yo me puse bien contento, yo fui corriendo, busqué mi ropa, porque ya yo sabía que Dios iba a tratar, ya Dios me había dado esa palabra. Y cuando Dios me da una palabra a mí, yo reposo en esa palabra porque yo sé que Él la va a cumplir. Amen. ¿Me entiendes? Aunque pasen cosas, dificultades, tienes que aprender a confiar en Dios. Si Dios te dice una palabra, confía en esa palabra. Aunque todo esté oscuro, aunque todo esté gris, aunque hayan palabras negativas, el ambiente sea negativo, lo que esté sucediendo, confía en la palabra de Dios. Amen. Y ese día, mi mamá le entrega el corazón a Jesús. Y mi mamá es lo que hoy día ya es. Una tremenda mujer de Dios. Amén. Ya tu mamá se convirtió, le dio su vida al Señor. ¿A dónde la trayectoria de su vida ahora? Ya que tu mamá, te reconciliaste con tu mamá, las cosas empezaron a mejorarse porque ya Dios estaba haciendo cambio en tu casa. Sí, la cosa empezó a mejorar muchísimo. Mami cambió, vino a ser la mujer que nosotros sabíamos que ella era. Amen. Esa mujer que siempre estaba pendiente, esa mujer que siempre nos cuidó, que siempre nos protegió. Mami vino a ser esa mujer otra vez, ¿me entiendes? Y eso nos dio a nosotros una... Sí, es verdad, mami nos enseñó a lavar. Nos daba la ropa y se vayan para arriba y vamos allá con Anita a lavar ropa arriba. No, pero mami, ahora que mami dice eso, yo me recuerdo que mami en el primer piso donde nosotros vivíamos, mami tenía una lavadora y tenía una secadora de esas que tú pasabas las camisas. Oh, sí. Exacto, sí, ahí. Tan carita ahora. Sí, no, claro. Cuenta Pues te digo que 175. mami siempre fue esa mujer que nos protegió. Amen. ¿Me entiendes? Hasta que Satanás quiso destruir. Pero ¿qué pasa? Que mami le da su corazón al Señor. Nosotros le damos el corazón a Jesús. Dios empieza a hacer cosas hermosas en mi casa. Julito se convierte. Dios está tratando con Julito acá también. Eso Julito tiene que testificarlo. Está tratando con mis otras familiares, con Anita, con Martita, con Toito. Wow. O sea, hubo un avivamiento en mi casa, en la familia de nosotros. Wow. Que la mitad de ellos se convirtieron a Jesús, muchos todavía están perseverando. Muchos de ellos son maestros de institutos, son líderes en la congregación, son tremendos hombres y mujeres de Dios. Pero todavía había cosas en mi corazón que yo no sabía. ¿Me entiendes? Y yo me recuerdo que un día, y de esto mami puede darte testimonio, yo me recuerdo que un día, esto me parte un poquito el corazón. Yo estoy... Esto me parte un poco. Estoy orando en la sala y estoy clamando ahí a Dios. Y Dios me habla. Dios es bueno. Sí. Dios me habla y Él me dice, pídele perdón a tu mamá. Yo me enojé. Porque yo dije, ¿por qué yo le voy a pedir perdón a mi mamá? Si ella me hizo daño a mí. Peleé. Le dije al Espíritu Santo, no. Yo le dije al Espíritu Santo que no. No. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué yo tengo que ir a pedir perdón a una persona que me hizo daño a mí?
A veces hay cosas en el corazón que solamente Dios puede sacarlas. Amén. Y yo peleé un rato. Amén. ¿Sabes? Yo peleé un rato. Eso no fue que Dios me dijo y yo me levanté, yo fui, yo obedecí. Eso no pasó así. No pasó así. Yo siempre tenía la costumbre, y tú lo sabes, me gusta orar en la madrugada. Los testimonios no son fáciles, hermano. Fácil. Pero aquí podemos ver que Dios siempre llega a tiempo. Y cuando nosotros tenemos que recordar, No es fácil. a veces se nos hace difícil porque no podemos entender el proceso. So, después de pelear un rato con Dios, de pelear un buen rato con Dios, yo fui a mi mamá. Yo la abracé. Y yo le pedí perdón a mami. Y le dije que la amaba. Y ella me abrazó, ella no sabe lo que está pasando, era la madrugada. Era la madrugada, ella no sabe lo que está pasando, pero ella me abraza a mí también. Y se pone a llorar también. Pero Dios sanó mi corazón, Dios sanó mi corazón. Y lloro no porque por lo que pasé ese día, sino porque se me vino todo a la mente de repente las veces que yo dije por mis labios, yo odio a mi mamá. ¿Sabes? Y después tú dices que yo no boto lágrimas, mira, hay lágrimas. No, porque se me vino a la mente todas las veces que nosotros pasamos con nuestra mamá. ¿Sabes? Las veces que le faltamos el respeto, las veces que teníamos hambre, las cosas que nosotros tuvimos que hacer, porque nosotros tuvimos que hacer cosas que uno pues, se guarda a decir, la verdad, porque no vale la pena hablarlas, pero Amén. todo eso se me viene a la mente, ¿me entiendes? Y me cayó fuerte. Pero nada, mi mamá es una mujer de Dios. Yo pago lo que sea. Si Dios me lleva y me dice otra vez que te me envía para la tierra, digo, yo quiero nacer del mismo vientre. Mami sabe que yo la amo demasiado. Amén. Demasiado. Bueno, pues así fue como Dios sanó mi corazón. Por eso es que es bien importante la oración. Eso es amén. La oración y la lectura, eso es un crecimiento en uno que tú no le puedes dar la espalda a la oración. Si tú amas a Dios de verdad y tú amas a tu Creador, tú le vas a dedicar tiempo en oración. Tú le vas a dedicar tiempo en oración. Y yo toda mi vida, desde que me convertí, a mí me enseñaron a orar. Yo no me convertí en Nueva York, yo llegué a Nueva York convertido. A mí no me enseñaron a orar aquí, yo sabía orar cuando yo llegué aquí. Amén. Cuando yo llegué aquí a Nueva York, yo tenía un pastor. Claro, después cosas suceden en la vida de uno que uno pues... Pero no, a mí me instruyeron bien en Puerto Rico. Yo tuve buenos pastores, tuve buenos líderes. Tuve unos pastores que se preocuparon de mí demasiado. También a Baby y Eli, que los dos fallecieron. Ellos fueron buenos maestros que ellos me instruyeron. A mí, a Canito, a Alex, a Rafi. Ellos nos sentábamos. En ese tiempo Yesenia era chiquita, Pito, los nenes.
Y nosotros nos sentábamos en la mesa y Baby y Eli nos daban tremendos estudios bíblicos. O venía Papo, el papá de Canita, y nos daba unos estudios también. ¿Sabe? Que palabras siempre hubo. Cuando, no hubo maestro cuando yo estaba creciendo, pero cuando yo me convierto, ahí la historia cambia. Right. Ahí la historia cambia porque ahí sí aparecieron maestros buenos y gente que nos enseñó a orar. Nosotros tuvimos experiencias, o yo creo en la oración porque yo vi cosas poderosas pasar en la oración. Por eso que yo soy fiel en la oración y yo creo en la oración y yo sé que cuando tú clamas, Dios te oye. ¿Sabes? Yo vi gente elevarse del piso, mis ojos vieron todas estas cosas. Yo mismo, yo vi cosas poderosas Dios hacer a través de mí. Amen. Y sé también lo que es tú tirarte de rodillas en pleito con una persona y el Espíritu Santo hablarte y decirte que tú haces de rodillas aquí, ve y busca a aquella persona y hasta que tú no le pidas perdón, tu oración yo no la voy a escuchar. Por eso es que es bien importante la oración. Nosotros no podemos jugar con tu relación con Dios. Porque cuando tú paras de orar, tú te enfrías. Yeah. Y cuando tú te enfrías, tú eres una presa fácil para el enemigo. Yes. Por más fuerte que uno quiera ser y por más que uno diga, no, que no. Tú eres una presa fácil para Satanás. Satanás se puede burlar de ti en cualquier momento si tú paras tu relación con Dios. Especialmente si tú, si tú tienes un llamado y tú eres una pieza clave en el cuerpo de Cristo, el enemigo no te va a soltar y te va a apretar y te va a apretar y una de las cosas que tú estás diciendo es la oración, por ahí te va a dar. Te va a dar pereza, tus problemas se van a hacer más grandes, tu corazón se empieza a endurecer. Y es difícil cuando tú pierdes esa entrega de oración. Para tomar esa disciplina otra vez en orar es difícil, pero no es imposible. Mira, yo me recuerdo que las experiencias más terribles que yo tuve con Dios, yo las tuve de rodillas. De rodillas. Yo me recuerdo que un día yo estoy orando y Amali siempre dormía conmigo, Amali. Amali siempre desde baby yo era bien apegado a Amali. Y Amali dormía conmigo, aunque ella dormía a mitad fuera de la cama y mitad encima de la cama. Pero yo me amanecía orando y un día yo estoy clamando así, acostado en mi cama, yo estoy acostado en mi cama, meditando en Dios y clamando y sintiendo el poder de Dios. Y de repente yo veo 3 personajes que entran a mi cuarto. Entre medio de esos 3 personajes había uno pequeño, el más pequeño de los 3, y él estaba encapuchado, tenía una capucha negra puesta encima. Y los 3 que entraron por la puerta como si nada, y traspasaron la pared con todo. Y esto me pasó en vivo, yo no estoy soñando, yo no estoy viendo una visión, yo no estoy creando imágenes, no. Yo estoy orando y yo veo a los 3 cuando entran como que yo los invité. Eso qué pasa, que cuando yo voy a reaccionar, yo no puedo reaccionar. Yo me quedé paralizado. Y cuando yo estoy paralizado así, el más pequeño del medio se quitó la capucha. Yo le pude ver su rostro. Y el rostro que él tiene, yo lo he visto en muchas películas. Muchísimas películas, yo lo he visto ahí. Y él se mira por donde mí y él me amenazó de muerte. Y él me dijo a mí estas palabras y mira, tú sabes que a mí se me olvida todo. Por esto nunca a mí se me ha olvidado. Porque él me dijo a mí, a ti yo te voy a destruir. Señor lo reprenda. Él me dijo, yo no voy a descansar hasta que yo no te destruya. Y yo estoy ahí y de repente yo sentí que me jalaron por los pies, yo sentí que me hundía. Hasta que de repente yo empecé a clamar y pude abrir mi voz y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Por esta experiencia yo la pasé orando en la madrugada. Otra experiencia que yo tuve mientras oraba en la madrugada, yo me salí un día de mi cuerpo. Yo no sé cómo explicarle esto, ¿verdad? Tuve una experiencia que yo tuve. Mi experiencia con Dios. Y yo me recuerdo que yo corría en el espíritu. Yo traspasaba las paredes. Yo las traspasaba y yo reprendía en el nombre de Jesús. Estaba en una lucha espiritual. De repente, mientras estoy clamando en la sala, yo dormía en un sofá cama que había en la sala, estoy clamando, de repente mi espíritu se sale de mi cuerpo. Yo no sé ni cómo explicarlo, pero yo sé que yo vi mi cuerpo ahí. Y de repente yo empecé a correr empecé a atravesar las paredes. Desde la puerta del último cuarto hasta la sala, reprendiendo y reprendiendo.
Esta experiencia yo la tuve en la madrugada orando. Por eso que yo creo en la oración, yo creo en Dios, yo creo que Dios es real. Sí, por lo que dice la palabra acerca de Él, pero por las experiencias que yo tuve orando. Amén. Ya tú te reconcilias con tu mamá, como acabas de decir que tu familia ya poco a poco empezaron a convertirse. Cuando llegaste a este país, ya que tu mamá te amenazó que si tú no Sí. llegas, ella te va a venir a buscar, porque yo estaba en los planes y tú tenías que llegar. O te buscaba tu mamá o te buscaba yo, pero tú tenías que llegar. Llegaste a Nueva York, seguiste buscando de Dios una vez llegaste aquí. Sí, yo llegué aquí a Nueva York. Ya mi familia le estaba sirviendo a Dios. Mami estaba encendida. Julito, Jerry, Mildred con los nenes, en paz descanse. Martita, Anita. Estaban todos buscando de Dios Wow. en la iglesia Visión Misionera, la iglesia de los Cristales, la 138 y Cypress. Yo llego de Puerto Rico, yo estoy encendido bajo fuego, ¿sabes? Porque lo que nosotros estamos viviendo en Puerto Rico es algo inmenso. O sea, yo llego aquí a la ciudad de Nueva York y vengo ya con Esa con dinámica. esa dinámica, con esa presencia, con ese fuego. Mm. Y siguió la misma dinámica. Empezamos Julito y Jerry y yo a ayunar, hacíamos nuestros ayunos con Luisito, que después se unió a nosotros y estábamos en esa búsqueda. Pues yo me recuerdo que el primer día que yo llego a la iglesia, a mí me hablaron del pastor, el reverendo David Santo, que Dios lo bendiga. Y yo me recuerdo que cuando yo vi entrando por las puertas de la iglesia, yo veo este personaje en el altar, morenito él, en el altar, y Dios me dice, ese negrito, así mismo Dios me dijo, ese negrito que está en el altar, ese es tu pastor. Yo todo el tiempo pensé que el morenito era el pastor de la iglesia, hasta que dijeron que pase el pastor el reverendo David Santo. Cuando yo veo que le dan el micrófono a David Santo, de verdad, yo dije, Señor, pero ese no es el pastor de la iglesia. Wow. Yeah. Y esa fue la primera vez que yo llegué aquí a Nueva York, que pisé la primera iglesia aquí en Cypress. So ya tú vienes con esa dinámica. Tu familia ya te le está sirviendo al Señor. ¿Cuánto tiempo? No, déjame cambiar la pregunta. El negrito que estaba en el altar Ujú. no era el pastor. No, no era el pastor, él era un ministro en el altar. Él era un ministro en el altar. Sí. So Dios está hablando de un futuro, Ujú. no solamente para ti, pero para el que iba a ser tu pastor. Sí. Ya tu familia está sirviéndole al Señor, estás en esa iglesia. ¿Cuándo el negrito empieza a ser tu pastor? Años más tarde. Y yo llegué aquí como en el 96. Como 3 años más tarde. Porque después de ahí entonces la iglesia compra allá en Soundview. Después de Soundview, entonces que el reverendo Martínez sale. Wow. Y ahí me recuerdo que él me dijo, nos vamos, Wendy. Él no se recuerda de esa parte, pero sí me dijo cuando él iba saliendo por la puerta. Wow. Y desde ahí hasta ahora, pues el pastor la cogió lucha conmigo. Sí, porque no ha sido fácil no ha sido fácil. No ha sido fácil para mí estar estable en el camino de Dios. Mm. Desde el día ese que entró ese personaje a mi cuarto y me amenazó y me dijo, no voy a descansar hasta verte destruido. Desde ese día se empezó a hacer, muchas cosas empezaron a pasar en mi vida. Muchas cosas. Ahí cuando yo ahora me di cuenta de que cuando tú eres una amenaza, cuando el diablo sabe que tú eres una amenaza, él va a hacer todo lo posible para destruirte. Claro, te va a asignar. Ujú, Vete, ujú, vete. Tú también. Es de tu tarea. En el trabajo, en tu casa, en la iglesia, guiando. Te han asignado para hacerte ujú, la vida de cuadrito. Pero ya tú sales, ujú. te estás congregando con el pastor.
¿Cuándo tú me conociste a mí? ¿Cuándo yo entro en tu historia? Tú entraste en ese proceso. En ese proceso. En ese proceso. Porque cuando tú llegaste a la iglesia de Visión Misionera, yo me recuerdo, yo era diácono de la puerta. Sí. Eso fue en el 98. Sí, yo era diácono de la puerta ya. Y ahí fue, en ese mismo mes, ahí fue donde pasó todo. Y ya entonces cuando ya el pastor se mudó, pues ya tú y yo ya éramos novios ya. Ya noviazgo. Éramos novios ya, sí. Éramos novios. So ya tú tienes tu esposa. Dios te ha bendecido con ya tus hijos, tu familia, ya nosotros estamos, esa es otra etapa que ya hemos dado un poco de nuestra historia. ¿Qué ha sido esa trayectoria? Ya tú haciendo una cabeza de un hogar dependiente, ya dependiendo de ti mismo y de tu familia. Esa trayectoria, ¿qué ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido bien grande. Veo una diferencia. Yo me recuerdo que cuando tú y yo empezamos, nosotros cometimos muchos errores. Oh, yeah. Muchísimos errores. Muchísimos errores. Hasta el punto que ya tú estabas embarazada cuando nosotros nos casamos. Tú tenías 3 meses de embarazo, ¿verdad? 3 o 2 meses. No. Era más, yo tenía 4 meses. Yeah. Pero ya tú estabas embarazada. Yeah. Que fue uno de los errores que nosotros cometimos. ¿Me entiendes? Pero nosotros pues nos mantuvimos. El pastor siempre trató con nosotros. El reverendo Berten Martínez, quien amamos y respetamos mucho. Él siempre estuvo ahí con nosotros, aconsejándonos. Él nos casó, nos dijo, ustedes tienen que casar, ¿me entienden? Y nosotros pasamos muchos procesos. Nosotros pasamos muchísimo. Es ahora que nosotros estamos sintiendo el alivio de todos los procesos que nosotros hemos pasado. En shelter, sin trabajo, pasando necesidades, teniendo que ir allá porque nos están amenazando de acá. Muchísimas cosas nosotros hemos pasado. Eso es que yo he aprendido, cuando yo me retuve, que tuve 5 años retenido, y yo me reconcilio con el Señor, un día estoy orando aquí, en la sala, y cuando me tiro de rodillas, el Señor me trae a la memoria como un panorama, como que se abre una pantalla. Yo me vi como en una montaña, y en esa montaña yo pude ver todos los procesos de mi vida. Y el Señor me dijo, de todo eso yo los he guardado. O sea, ahora tú vas a experimentar lo que es vivir una vida plena en mí. Eso es reciente, eso hacen como 7 o 8 años atrás, ¿sabes? Eso no... Pues yo me reconcilié hace como 8 años atrás. Antes de que el IVA llegó. Antes de que el IVA llegó. ¿Me entiendes? Yo estoy postrado de rodillas, yo me reconcilié con el Señor. Porque cuando yo me reconcilié, tú estabas embarazada. Recuérdate. Que era sorpresa porque tampoco... No sabíamos, es otro milagro de Dios. Pero así fue como yo pude ver que este era diferente. ¿Sabes? Que ese Quentin joven que no tenía tal vez ¿cómo se dice esa palabra? Que no era decisivo en hacer cosas. Ese jovencito, ese niño que había dejado, que estaba bien metido con Dios, porque yo estaba bien metido con Dios, pero no tenía una madurez. Right. ¿Me entiendes? No tenía esa madurez, no tenía esa capacidad. Y no por maestro, porque el pastor de nosotros es un tremendo maestro, un demasiado de consejero. Es que a veces nosotros como jóvenes nos ponemos cabeciduros. ¿Me entiendes? Y tomamos decisiones que nos hacen daño. Y a veces nos quieren cuidar de que no pasemos esos daños, pero nosotros, como lo creemos que lo sabemos todito, pues tomamos esas decisiones. Y la peor decisión que yo tomé fue alejarme de mi pastor. La primera vez que yo me alejé de mi pastor, y por eso, mi querido amigo que me está escuchando, es por eso que yo soy bien arisco a los sueños.
cuando viene a los sueños y viene a las profecías y viene a... Así me dice el Señor, yo todo eso yo lo pongo en una, tú me conoces, yo lo pongo en una balanza, pero en un hilo bien finito. Porque yo me recuerdo que yo tuve un sueño donde yo le pedí a mi pastor una carta para yo irme de la iglesia. Ujú. Y yo pensé que eso era Dios hablándome. Y yo fui, yo le pedí una carta al pastor y yo me fui. Eso, lo que sucedió fue 5 años perdidos de mi vida. Cuando yo estaba bien en mi iglesia, yo era un primer diácono. Yo ministraba con mi pastor, yo estaba espiritualmente, yo estaba bien. Tal vez económicamente no, como nosotros queríamos estar. Pero espiritualmente Dios me estaba elevando. Y yo no pude entender, no pude reconocer, no pude visualizar las cosas. Sino tomé decisiones pensando que eran las correctas. Y bueno, y el cantazo fue 5 años perdidos. Cuando yo vengo y me reconcilio, que Dios me habla, que yo llegue aquí, yo te dije, bueno, tal día vamos para la iglesia porque Dios me dijo que tenemos que regresar a la iglesia. Y nosotros decidimos, yo le dije a Dios, bueno, yo voy a ir para la iglesia, pero la única forma es que tú me dejas a mí un carro. Y así fue como tuvimos nuestro primer carro. Yes. Y así fue como empezamos a llegar a la iglesia. Yes. ¿Me entiendes? En ese proceso fue que un día yo estoy orando y Dios me muestra esto. Por eso yo digo que ese jovencito que se fue y duró 5 años retenido, ese jovencito murió hace tiempo ya. Este que parece ahora ya viene con una madurez, ya viene con una decisión, porque cuando tú reconoces y sabes lo que tú portas y para qué Dios te llamó, ya tú sabes cuál es tu destino. Tú sabes lo que tú estás predestinado a que tú hagas. Yes. Con claridad tú sabes que a dónde tú tienes que caminar, porque paso tú tienes que tomar, porque hay una dirección y hay una madurez. So, el niño que se fue es bien diferente al hombre que está ahora. So, me preguntaste ahorita que yo puedo aprender de eso. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí muchísimas cosas, pero la más grande que yo aprendí es a confiar en Dios. A confiar en Dios y a orarle a Él. A depender totalmente, en totalidad de Dios. Todo el mundo te va a dejar solo. Amen. Mucha gente van a desconfiar de ti, otros no te van a querer, otros te van a despreciar, otros van a decir tú no tienes talento, otros te van a decir tú eres inestable, otros te van a decir tú no tienes nada, pero tú confía en Dios. Y si hay algo que yo siempre le he dicho a ti y a mis hijos es, vamos a creerle a Dios. Ujú. Y Dios, al nosotros creerle a Él no nos ha dado la espalda. Al revés, nosotros podemos decirle ahora, wow, verdaderamente que ahora nosotros estamos viendo lo que es una plenitud en Dios. Amen. Que han venido los momentos difíciles, sí aparecieron. Que tuvimos que llorar lágrimas de sangre, todavía las lloramos. Pero de que nosotros hemos aprendido a depender totalmente de Dios, lo aprendimos. Amen. Lo aprendimos a fuerza de cantazo, pero lo aprendimos. Yep. Eso que yo aprendí a depender totalmente de mi Dios. ¿Ya tú has tenido tu experiencia? ¿Regresaste para atrás a tu iglesia? ¿Qué experiencia de tu regresar ya llevas cuántos años ya reconciliado? Yo con como eso? 7, 8 por ahí. No, 8 años. 8 años, la edad del Ibai. 8 años reconciliados. En estos 8 años, ¿qué ha sido tu experiencia? Mi experiencia ha sido, aunque fueron 5 años retenidos, pero veo un cristianismo diferente. Eh, Mi experiencia, puedo decir, aunque muchas cosas han cambiado, pero mi experiencia ha sido buena. Entre todo yo puedo decir, ¿sabes? Yo dije una cosa, yo no lo voy a bajar 2. Hay una canción que dice que le baje 2.
yo no lo voy a bajar, ¿no? Yo bajé mucho para que otros subieran. Y esta vez yo le dije a Dios, yo no me voy a detener. Yo no me voy a detener. Yo estoy más decisivo. Eh, yo sé quién es Dios. Amen. Y yo no lo conozco por el cuento de otro, ni lo conozco porque otro me lo presentó y me dijo, mira, este es Dios, Dios, este es Quentin. No, yo conozco a Dios porque yo vi a Dios. Yo conozco a Dios porque Dios me habló. Yo conozco a Dios porque Él se me reveló. Yo conozco a Dios porque yo he tenido experiencias con Él. Yo me recuerdo que una vez yo estoy orando aquí. Y yo siempre digo que esta es una de las peores oraciones que yo he hecho. Porque eran las 11 de la noche. Yo me recuerdo que tú estabas durmiendo ya. Y yo me tiro de rodillas aquí en la sala y estoy clamando, pero yo me quedé dormido en mi oración. Me quedé dormido. Eran como las 12 ya de la noche y yo me levanté furioso. Yo dije, Dios mío, yo perdí casi una hora dormido. Pero yo me recuerdo que yo me cierro mis ojos, me acuesto en mi cama y de repente en mi cuarto se forma un remolino a frente del bureau. Y ese remolino tiene muchos ojos. Y de ahí me empiezan a llamar. Y yo escucho mi voz bien agresivamente que se oye, Quentin. Y se oye como un eco. Y esa misma voz se repitió 3 veces. Pues yo, como un buen hombre y ser humano, me asusté. Me asusté, me pegué a ti. No entendía lo que estaba pasando, pero si hay algo que he aprendido mucho de mi pastor es que toda visión que tú tienes y todo sueño que tú tienes y toda palabra que te hablen, compáralo con la palabra de Dios. Amen. Si la Biblia no respalda lo que tú estás viendo, desprécialo, porque aún la Biblia dice que si un ángel del cielo viene con un mensaje diferente al que nosotros ya hemos creído, dice, es un maldito, desprécialo. So, yo rapidito empecé a buscar en la Biblia de remolino y encontré sí. Dios me estaba llamando a través de ese remolino. Esa es una de las experiencias que yo tuve ya reconciliado. Otra experiencia que yo tuve fue cuando yo soñé que yo estoy en el caserío, en el mismo lugar donde yo lloré a la edad de 11 años, que yo quería que Dios me cambiara, porque yo no me quería ir para el infierno. En ese mismo lugar donde yo voy bajando la cancha, para ir para la cancha, yo miro para arriba, el cielo se oscureció de repente, se puso oscuro, y de repente yo veo 2 ángeles que caen del cielo, y caen encima uno cae a la esquina de los buildings. Pero cayeron, eran 2 ángeles guerreros, cayeron con furia y pisaron bien duro. Y de repente, en el medio de ellos, como 10, 15 segundos más, después que ellos 2 bajaron, yo veo que uno viene en el medio, pero él viene bien tranquilo. Y él viene con un cofre en la mano. Él viene con un cofre en la mano. Y yo me recuerdo, él tiene unas túnicas de colores. Yo le puedo ver las túnicas. Tiene las túnicas de colores. Era un anciano, su barba era grande, el pelo, un anciano. Y él viene así con un cofrecito en la mano. Y él me dice, me enviaron del cielo para que te diera esto. Y me lo puso en la mano. So, esas son las experiencias que hacen que yo sea más decisivo en Dios. Que yo sea más agresivo en las cosas de Dios. Por eso que ahora, pues, tú misma puedes ver que yo soy más decisivo. Que cuando vienen las cosas de Dios, yo no le bajo 2. No le bajo 2. Hay que subirle el volumen. ¿Me entiendes? Amen. Porque si Dios nos llamó, nosotros tenemos que responder al llamado. Y nosotros no podemos retroceder. Pero claro, hay que estar seguro que Dios te llamó. Porque si Dios no te llamó, usted espere tranquilamente en el Dios para que Dios confirme y Dios se glorifique y Dios entonces se manifieste como Él tiene que hacer. So, tú tienes todas estas experiencias. Ujú. Ya tú tienes esa certeza que en las cosas de Dios ya tú has determinado de no bajarle más de 2. No. Cuando yo digo no bajarle más dedos es que estoy determinado. Ok. Es que estoy decisivo, ¿me entiendes? Que esta vez
No es que no me importe porque sí preocupa. Por esta vez no tengo miedo. O sea, no tengo miedo si hablan, no tengo miedo. No tengo miedo. ¿Sabes? Estoy tranquilo, decisivo y esperando. Amen. Pero no tengo miedo. Es que cuando tú llegas al nivel donde ya tú tienes esa relación con tu Dios y ya las cosas, en vez de estar oscuras frente de ti, están claras. O sea, tú no estás esperando revelaciones, tú no estás esperando confirmación, tú no estás esperando que, no, ya tú sabes. Ahora te toca hacer una decisión. Correct. ¿Me entiendes? Yes. Yo me recuerdo que una vez mi pastor oró por mí, y eso está grabado en video. Mi pastor oró por mí. Y por ti, por mí, por los dos. Yes. Y él nos dijo estas palabras: lo de ustedes ya está aprobado. Dios firmó los papeles, ¿te recuerdas? Yes. Esa palabra que me dijo el pastor, que Dios usó al pastor para que nos dijera, eso fue lo que más me decidí a no bajar. A no bajar. Y yo me recuerdo que el Señor ministraba a mi corazón y me decía, tú tienes que comportarte como lo que yo te elegí para que tú fueras. Amen. Y tienes que prepararte para eso. Y por eso tú ves cómo yo soy. Correct. Muchas cosas que yo hago que nadie sabe, ¿verdad? Solamente tú las sabes. Pero por eso yo no le bajo. Cuando viene lo de Dios, tú sabes cómo yo soy con lo de Dios. Yo con lo de Dios es un mundo aparte. Yo no relajo con las cosas de Dios. Para mí esto es algo Intocable. intocable, ¿sabes? Tu relación con Dios, tu oración, tu lectura bíblica, eso tiene que existir. Eso tiene que existir, tú tienes que tener comunión, tú tienes que estar conectado con tu Creador, tú tienes que estar en búsqueda con Él, porque al fin del día tú te debes a Él. Y al fin del día vas a ser tú y Él y tú. Amen. That's right. So, para terminar, ¿qué tú le puedes dejar a tu oyente de tu experiencia con Dios? Ha pasado una trayectoria, tu niñez, tu juventud, siendo hijo, siendo esposo, siendo un ministro. Ese es todo en una cápsula. ¿Qué tú le puedes dejar a tus oyentes que se puedan relacionar contigo? ¿Qué palabras tú les puedes dar? Yo le puedo decir a los que me están escuchando lo mismo que Dios puso en mi corazón. Cuando el Señor me habló de generación de fe, el Señor me dio esos versículos bíblicos. Hebreos, sí me lo la frente ahí. Hebreos 12, 1, 2. Y yo le preguntaba a Dios por qué ese verso, ¿me entiendes? Porque tú sabes, generación de fe no nació hace 6 meses atrás. No. Generación de fe nació para el año 21, ¿verdad? Por ahí. Que Dios empezó a bregar conmigo y nosotros empezamos a hacer los videos y cosas así. Pero yo le puedo decir esto, ¿verdad? Mira, Hebreos 12, 1, 2, yo solo quiero leer y dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso fue lo primero que Dios me ministró. Tienes que despojarte de todo pecado que te asedia. Y corramos con paciencia. El que me conoce a mí en Dios sabe que yo soy un paciente, ¿verdad? Yes, he ¿Verdad? astonished me. El Señor me dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque Él te dice, corre, sé paciente, pero a la misma vez corre. Porque te llamé a hacer una carrera, córrela, pero sé paciente. No cojas desesperado. No te desesperes. Right. Dice, y esta es la parte que a mí me encanta mucho de este versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué lindo, Dios. Eso fue lo que me ministró Dios a mí. Eso es lo que me hace a mí estar de pie. Eso es que aunque tú sabes que muchas veces yo no tengo el ánimo, tú sabes, no tengo la fuerza, a veces me desanimo porque las cosas no pasan como tú quieres que pasen. ¿Entiendes? Tú quieres que la gente se sienta contento por lo que tú haces. ¿Eh? Right. Hay gente que tú quieres que ellos se sientan orgullosos de lo que tú estás haciendo porque tú estás trabajando para eso. ¿Entiendes? Pero cuando Dios me dio este versículo bíblico, que yo lo leí y lo leí y lo leí y lo leí, pude entender una cosa. Que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Al fin del día, yo siempre digo esto y me lo voy a llevar el día que me muera a la tumba. Al fin del día, vamos a terminar dos delante del trono. Y va a ser mi Señor y voy a ser yo. Ahí no va a haber tercera persona. Ahí va a estar mi Dios y el Dios que me dio mi talento. Ahí va a estar mi Dios y el Dios que me dio una oportunidad para yo servirle. Ahí va a estar mi Dios y yo. Así no va a haber otra persona más. Yo te aconsejo a ti que me estás escuchando que tú pongas tu confianza en Dios. Que a veces las reacciones te van a desanimar y te van a cuestionar muchas cosas. Pero si tú estás seguro en Dios y tú estás seguro que Dios te llamó, pon los ojos en Él. Amen. Pon tus ojos en Jesús, no los saques de ahí. Hay muchas personas que se desilusionan por eso. Hay muchas personas que se apartan de los caminos de Dios por eso. Hay muchas personas que pierden muchas cosas en Dios por eso, porque sacan la mirada de Dios. Yes. Y Hebreos 12, 1, 2, que ese es el versículo de que Dios puso cuando me dio el logo, porque el logo Dios me lo dio a mí también. Pedí ayuda para que me ayudaran con él, nunca apareció la ayuda, pero dio un día en oración, por eso que yo creo mucho en la oración. Un día en oración, que tú eres testigo, estoy orando, me pongo de mis pies, me siento en la mesa y empiezo a bregar con la computadora blanca tuya, ¿te recuerdas? Y de ahí sale lo que es esos dos logos que están ahí, Generación de Fe. Su propio diseño también. Mi propio diseño hecho con mi propia mano. El Espíritu Santo me llevó a la aplicación, el Espíritu Santo me dio todo y el significado. Yo puedo hablar libremente de mi logo porque fue Dios que me lo dio. Amen. Y cuando le puse el sello de Hebreos 12, 1, 2, eso me lo dio Dios. Y el Señor me ministró en mi corazón y me dijo, pon tus ojos siempre en mí. Enfócate en mí, yo soy tu enfoque. Amen. Y ese es mi consejo, ¿verdad? Enfócate en Dios. La cuestión es que cuando uno tiene una relación con Dios y Dios te habla y te muestra sus planes, porque Dios es bueno porque Él da un plano para que tú puedas entender. Y no te lo da por todo, porque probablemente con nuestras manos podemos empezar a destruir lo que Él quiere procesar. ¿Entiendes? Y cuando Él te entrega a ti algo, Él te lo entrega para que tú sigas sus instrucciones, para que se lleve a cabo. Y a veces cuando nosotros nos contentamos y decimos, wow, Dios me habló, y tú sientas ese gozo y te admiran eso, y tú quieres compartir ese gozo porque tú te crees que vas a recibir ese mismo gozo como acababa de decir. Muchas veces la gente no entiende el proceso, no entienden lo que Dios te dio en tus manos y lamentablemente no es para que el hombre entienda. Si lo compartiste y no lo entendiste, ora. Digo, Señor, yo sé que tú le diste esto a tal persona, bendícelo. Y si es de parte de Dios, que florezca. Y si no entiende, resérvate. No sea esa persona que no entendiste el proceso y empezaste a hacer una piedra de tropiezo en el camino. No seamos así porque a Dios no le agrada. La palabra nos dice, yo me gozaba
con el que decía, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? La casa del Señor es un lugar donde tú te tienes que sentir unánime, junto, crecer, fortalecernos y estar mano a mano con nuestros hermanos. Si tú no entiendes el proceso de tu hermano, no lo critiques. No, no haga que esa persona dude de lo que Dios le dijo, porque a veces eso pasa. Oremos unos al otro, porque eso es lo que Dios quiere, que nos unamos de una manera que no, pues, no tenemos que entender. Solamente oramos porque el que va a darle ese entendimiento es Dios. Y yo te exhorto, Cuenti, que tú sigas en ese caminar. Ya tú has tenido esa determinación, ya tú tienes esa postura, tú has tenido, you are being steadfast in the things of the Lord. And eso es admirable. Cuando un hombre se pone la brecha, se ajusta bien sus pantalones y determina que caminando desde ahora yo ha tenido mis ojos en el Señor y yo voy a seguir, aunque vengan los cantazos, Cuente, porque han venido cantazos. Cuando uno menos los espera, te viene un cantazo y dice, pero espérate, si yo estoy caminando aquí, ¿por qué yo estoy recibiendo tanto cantazo? Porque te estás cuidando a la misma vez. Te estás cuidando y sigue, sigue, no. A veces yo no te entiendo tu proceso. Y a veces yo tengo que orar para que Dios me baje dos. Para que me baje dos para yo a veces entender. Porque a veces no entiendo. Pero si tú estás determinado y tú sabes por dónde tú vas, te resta a ti Dios. No, nosotros tenemos que esperar y sentarnos a ver dónde Dios te va a llevar. Paciencia, la paciencia. A veces la paciencia es frustrante, pero Que es dice, necesaria. la Biblia dice, pacientemente yo esperé en Jehová. Amen. Y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Creo que es una de las únicas partes donde la Biblia dice que Dios se inclina. Amen. Y la única forma que Dios se va a inclinar a ti es cuando tú oras. That's right. Nosotros para orar nos inclinamos. Porque al inclinarnos en nosotros, despreciando quiénes somos nosotros, para humillarnos delante de nuestro Creador. Amen. Y la Biblia dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Wow. Él se inclinó hasta lo último por ti y por mí. Yo he decidido inclinarme también por Él. Por eso generación de fe sale. Por eso Hebreos 12:1-2 sale. Todo tiene que ver con fe. Amen. Porque mi vida ha sido un proceso de fe. Nuestro matrimonio ha sido un proceso de fe. Yo estar en la iglesia donde estamos nosotros, eso es un proceso de fe. Nuestra vida es la fe. Por eso el Señor me dijo, generación de fe. Y no lo voy a bajar dos. No lo voy a bajar. No lo voy a bajar el volumen, se lo voy a subir a 100. Se lo voy a subir a 100. Satanás va a coger el palo por todas las esquinas. Amen. I'm with you. No tengo de otra, papi. Vamos a darle 100. No, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado a nosotros. Amen. And God has been good. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Y más mucha gente bueno. que sí nos conocen, que han visto nuestro proceso, que han estado presentes en nuestro proceso, que han visto que nuestro proceso no ha sido fácil, pero hemos estado ahí. Hemos estado ahí, hemos pasado a la seca y la meca, pero ahí estamos. Amen. Nos hemos dado golpes fuertes que pensamos que nunca nos íbamos a levantar. Ahí estamos. Y siempre estamos a una disposición. Mm. Porque nosotros hemos aprendido que todo lo que nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo es para Dios. Es para Dios, es para Dios y para Dios y para Dios y siempre va a ser para Claro. Él. Es que el mover de un hombre de Dios no deberían ser los aplausos. Amen. Tampoco deberían ser los reconocimientos ni la fama. Amen. El gozo de un hombre de Dios es tú reposar sabiendo que estás haciendo lo que tu padre te mandó a hacer.
Si te aplauden, amén. Si te reconocen, amén. Amen. Si te dicen lo hiciste bien, amén. Y si no, amén. Al fin del día tú te vas a dormir en paz porque tú sabes que tú estás haciendo lo que a ti se te designó hacer. Amen. Y cuando tú estás haciendo lo que a ti se te designó hacer, tú puedes dormir en paz. Es como este hermano que está en la casa y de repente Dios le dice, sal afuera y reparte tratado. Este hermano va, sale afuera, reparte tratado. ¿Cómo se siente? Satisfecho, contento, que una carga se le salió del hombro. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que se le mandó a hacer. Y cuando tú haces lo que tu padre te mandó a hacer, tú encuentras reposo en él. Amen. Por eso es que yo no le puedo bajarlo. Porque yo encuentro reposo en esto. Y al yo encontrar reposo es porque yo sé que mi padre se agrada de lo que yo estoy haciendo. Claro, no voy a decir que no vamos a cometer nuestros errores. Claro que sí que vamos a cometer nuestros errores. Por ahí están las personas que nos aman para decirnos, mira, cometiste un error aquí, arregla acá. Amen. ¿Eh? Y se recibe, Claro que sí. porque si nosotros no nos damos cantazo o no cometimos errores, nunca vamos a aprender. Y las cosas no se hacen porque tú sabes, no, eso es mentira. Todo es un proceso de aprendizaje. Pero tú sabes cómo yo empecé Generación de Fe. Yo empecé sentado aquí en la sala. Sí, bien vestido de aquí para arriba y pantalones cortitos. Sí, así empecé yo. Yo no empecé hace 4 o 5 meses atrás. Yo empecé con mi teléfono, sentado. Ahí están los videos, pueden ir. Los videos están de 2, 3 años, me meten en YouTube. Usted va a Generación de Fe Podcast y se va al primer video que nosotros hicimos, creo que es del 2021, si no me equivoco, o del 2022, ¿verdad? Ahí está. Y ahí se ve el primer video donde yo hice mi grabación. En el carro, en la sala, en el cuarto. ¿Y cómo lo hacía? Porque amo lo que estoy haciendo. Amen. Me importa la fama. Yo nunca he sido una persona que ando buscando aplausos ni deseos de... Nunca en mi vida. Nunca. Ni posición, nada, absolutamente. Eso a mí no me mueve. A mí nunca... Para mí nunca ha sido llamativo eso. Nunca ha sido mi objetivo, nunca ha sido mi propósito, nunca ha sido mi anhelo, nunca ha sido. No está en mi corazón, no está, no es mi, es algo que no está en mí. Amen. Es algo que no está en mí. Bueno, yo no sé si mi tía Martita está aquí presente, pero un día ella entró a la oficina del pastor y ella sentada, ojalá ella se recuerde a Martita y está ahí presente. Pero estaba yo en la oficina, mi pastor, yo creo que mi pastor se recuerda, y ella me dijo a mí un día, yo voy a tener tu posición de diácono. Y mi pastor le dijo a ella, hija, no juegues así con Quentin, que a Quentin no le importa y te lo da. Sí, porque es que nunca yo he sido esa persona que he sido movido por una posición. Yeah, gimme. It's mine. ¿Sabes? O por un aplauso. Right. O que yo llego a un lugar y me reconozcan. A mí eso no me llama la atención. Ahora, cuando viene a Dios, a su palabra, ahí sí yo siento celo. Ahí sí algo se despierta en mí. Ahí sí hay algo diferente se manifiesta en mí cuando se trata de predicar, cuando se trata de hablar el mensaje, cuando se trata de dar una enseñanza. Ahí sí algo se despierta en mí. Ahí sí yo me pongo celoso. Ahí sí yo siento una fuerza que me entra diferente. Me convierto en un Sansón de repente. Sí, porque yo te veo cuando te empiezas a hablar de Dios. Él empieza así, ajá, sí. Después, ahora tú te incorporas bien y la carita se te pone bien coloradito y te admira. Y no es como pararte. No, porque ese Cristo se admiró por mí. Él me eligió yo siendo nadie. Amen. Él me eligió a un niño nacido en un caserío, sin estudio, que lo que se esperaba de él era que muriera a temprana edad, o que estuviera preso, o que estuviera inválido. Todo lo que se esperaba de mí era negativo. Aún en el camino de Dios, todo lo que se esperaba de mí era negativo. Tus experiencias de tu vida, siendo papá, ¿qué tú le has dado a tus hijos de toda tu experiencia? Mira, una vez en la clase de la iglesia, los martes que damos escuela bíblica, que les voy a aconsejar a todos los caballeros en el 4181 de Park Avenue,
Los martes a las 8:35 se forman unos debates bíblicos, usted tiene que estar ahí. Si usted no tiene una congregación, no tiene nada que hacer, vaya para allá. Un día estaba dando la clase y me recuerdo que el maestro hace la pregunta: si tú partieras de la tierra ahora mismito, ¿qué tú le dejarías de herencia a tus hijos? Esa fue una pregunta que a mí me chocó y me puso a pensar. Y cuando todo el mundo respondió y la pregunta vengo para de mí, mi respuesta fue la única que tengo. Y lo único que yo le puedo dar de herencia a mis hijos es a mi Dios. El privilegio de yo haber servirle a mi Dios y de tener una esposa que tenga temor de Dios y que instruya a los niños en los caminos de Dios. Esa es la mejor herencia que yo le puedo pasar a mis hijos. La fe que aprendí, dársela a ellos. Y que ellos sigan esa carrera. Es lo mejor, es la mejor herencia que tú le puedes dejar a ellos. Es mejor que una casa, es mejor que un carro, es mejor que $1 millón en el banco. Dejarle a tu Dios lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que yo recibí, dárselos a ellos. Y por eso tú ves que hacemos estudios, hacemos oraciones y le impartimos lo que nosotros sabemos. ¿Okay? Y que no lo aprendimos así porque tenemos nuestro pastor, nuestro maestro que nos enseña. Y nosotros repartimos lo que nosotros recibimos. Le damos gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Ya estamos culminando mi experiencia con Dios, con Quentin Lugo. Ha sido un testimonio bastante, bien lindo, porque la gente a veces no entiende que tú no llegaste a esta postura porque llegaste. Oh, no. No ha entendido que ha habido un proceso en tu vida. Te ha costado estar donde tú estás. Sí. Te ha costado tener una relación con Dios. Y a veces la gente, ay Padre, tiene una percepción de ti sin conocerte. Sin conocerte. Y a veces se dejan llevar por lo que otros dicen y no tener esa valentía de sentarte contigo y decir, mira, Quentin, háblame un poquito de ti porque quiero conocerte. Bueno, a mí me han dicho orgulloso. A mí me han dicho que yo nací en una cuna de oro. A mí me han dicho montones de cosas. Pero yo lo dejo por loco porque yo sé lo que yo soy en Dios. Amen. Y eso yo aprendí de mi pastor. Cuando tú sabes quién tú eres en Dios, a ti nada te va a mover. Yo he aprendido de mi pastor. Yo he estado presente en muchos momentos difíciles de mi pastor. Y yo nunca he visto a mi pastor cambiar su postura hacia Dios. Ha sido la misma. Ha sido la misma. Y la misma va a seguir conmigo. Yo sé quién es mi Señor. ¿Sabes? Yo conozco a mí. Yo puedo decir que yo lo había conocido de oída, pero yo lo experimenté. Yo viví Dios. Yo vivo Dios. Yo sé lo que es el Espíritu Santo. Dame una nalgada para que yo me pare a orar. No soy yo. No, el Espíritu Santo. Okay. Yo sé que yo decirle a Dios, Señor, hoy yo me quiero levantar a las 3:50 y estar de rodillas. Y a las 3:50 en punto, sin alarma, estar de rodillas. O sea, yo conozco a mi Señor. Yo sé quién es mi Señor. O sea, no tengo duda en creer en Él. Sé quién es mi Señor. O sea, yo no puedo. ¿Sabe? Ese es mi Señor. Yo lo conozco. Yo sé quién es Él. Yo sé para lo que Él me llamó. Yo lo sé. No tengo duda. Amen. No hay duda ninguna. Tú lo sabes. Yo no tengo duda. No lo tengo la duda. Lo que tú eres en Dios, tú lo aprendes. Amen. La vida te enseña a conocer quién es tu Dios. Pero también la palabra dice que tú tienes que darle honra a quien honra se merece. Y si hay una persona que yo le tengo que decir usted y tenga, es a mi pastor. Porque a mi pastor ha sido bien paciente conmigo. ¿Me entiendes? Aun cuando otras personas no crean en ti, él creyó en ti. Cuando otras personas decían no, él decía sí. Y ha tenido paciencia con nosotros y ha estado ahí, nos ha aconsejado. Él ha estado ahí con nosotros. Yo tengo que honrar a mi pastor porque él ha sido parte de este proceso.
Él ha sido muchísima parte de este proceso. Ese es el único hombre que me puede hablar fuerte y yo bajar la cabeza. Es el único, porque de ahí para allá otro va a recibir un cantazo. En el amor de Cristo. Pero nada, ¿qué yo puedo decir? Mucha gente Dios pone en tu camino para que tú aprendas. Y los momentos más difíciles y duros han habido gente presente. Amen. Y yo siempre menciono a mi tía Anita, que siempre ha estado presente ahí en momentos difíciles. Mi mamá, que mami llegó muchas veces aquí a casa cuando nosotros no teníamos nada que comer, ¿te recuerdas? Yes. Y aparecía con una conversación, no, mira, que te trajo una comprita. Pero ella no sabía que nosotros no teníamos nada de comer, porque yo nunca le decía. Yo nunca le dije a ella. Y ella llegaba aquí, o me daba un par de pesitos. Y otra persona que yo siempre lo honro mucho y yo lo quiero un montón a Julito. Porque Julito sufrió. Para que nosotros tuviéramos comida. Que Dios lo bendiga mucho. I love you, brother. Él fue una parte bien grande de nosotros. Julito se decidió. Ese nos recortaba, ese nos compraba comida. Cuando en casa no había nada, él sacaba billetes. Aprendió a josear desde chiquitito. Desde chiquitito hasta el sol de hoy. Pero estuvo ahí. Ese fue el papi de casa. Sí, él fue el papá. Él fue el papá. No le diga eso. Él fue el suplió. Amén. Él suplió cuando no había nada en casa, Julito sacaba. Él le iba y él se iba y traía. Cuando mami no estaba, Julito estaba ahí. Que Dios lo bendiga. Gracias. Subscribe. Visit our website, generaciondefe.net. We have new merch. We have new shirts. We have new tote bags. Please enter our website and just scroll and see. Si quieren la oración y necesitan una palabra de aliento, estamos aquí. Estamos aquí para extender ese amor, esa oración. Si necesitan una iglesia donde congregarse, estamos ubicados en el 4181 de Park Avenue, Bronx, New York. El Aposento de la Victoria, donde hay una congregación que está para usted. Nuestros pastores Dexter y Deborah Martínez están a su disposición. Que Dios les bendiga. Amén.